Muy buenos días, estimados cadetes. El día de hoy vamos a resolver ejercicios utilizando el método del paralelogramo, la resta entre dos vectores. Tenemos el siguiente problema planteado. Dado los vectores A, menos 2, menos 5 y el vector B, menos 7,1, me piden graficar los dos vectores en el plano cartesiano y determinar las restas entre ambos vectores, A menos B y B menos A, utilizando el método del paralelogramo y luego determinar de estos vectores resultantes su magnitud, dirección y sentido. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es el plano cartesiano y definir nuestros vectores en él. Pues bien, miren, tenemos recién el vector A, ¿no? Que es el vector menos 2, menos 5. Entonces vamos a graficar nuestro siguiente vector ya en menos 2, menos 5. A ver, tenemos menos 2 en X, aquí tenemos menos 1, menos 2. Cada dos cuadritos hagámosles una unidad. Aquí tenemos el menos 1 y acá tenemos menos 2. Entonces aquí estaría menos 2 en X y menos 5 en Y. Entonces para abajo, 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ya tenemos el menos 5. Entonces nuestro vector va a estar en el punto donde se intersectan estas dos componentes, que es aquí. Y ahí tenemos nuestro vector, el punto de nuestro vector A. Positivo. Ahora vamos a graficar nuestro vector B. Hagamos algo. Vamos a graficar nuestro vector A y luego graficamos el vector menos A, porque lo vamos a tener que utilizar debido a que, miren, en las operaciones tenemos A menos B y luego B menos A. Entonces vamos a necesitar también el negativo del vector A. Vamos a graficar primero nuestro vector. Lo vamos a graficar con color azul. Y nuestro vector partiría desde nuestro eje de coordenadas hacia el punto que hemos señalado. Muy bien. Ahora vamos a graficar entonces el vector menos A. Ya, determinemos primero el vector menos A. Nuestro vector menos A sería la negación o el menos del vector A, que de componentes tiene menos 2, menos 5. Entonces si nosotros resolvemos eso, el vector menos A quedaría menos por menos más, sería 2, y acá sería menos por menos más, 5. Entonces el vector menos A sería de componentes 2,5. Grafiquemos, ¿no? Tenemos 1, 2, aquí está 2, 5, acá 5 en Y, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 positivo, entonces nuestro vector menos A sería acá. Vamos a señalar, este es el vector A positivo, ¿sí? Y este en cambio sería nuestro vector menos A. Y vamos a graficar nuestro vector. Nuestro vector menos A sería así mismo desde el eje de coordenadas hacia acá. Muy bien. Ahora vamos a graficar el vector B y el vector menos B. Para el vector B tenemos de componentes menos 7,1, menos 7 en X, menos 2, acá tenemos menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Muy bien, tenemos menos 7 en X y 1 en Y. Entonces sería 1 en Y aquí, ¿verdad? 1 en Y positivo sería acá. Entonces aquí iría nuestro vector B, Ahora vamos a graficar el vector menos B. Pero vamos a determinar primero menos B, así como determinamos menos A. Nuestro vector menos B sería el menos que multiplica cada una de las componentes. En este caso tenemos menos 7,1. Entonces nuestro vector menos B sería menos por menos más, sería 7, menos 1. Entonces ese sería nuestro vector menos B. Entonces aquí vamos a ponerle que este es el vector B. Y nuestro vector menos B es 7 en X, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en X y menos 1 en Y. O sea acá, menos 1. Entonces nuestro otro vector estaría aquí. Vamos a graficar esos dos vectores, ¿sí? Con el mismo color. A ver, entonces tenemos nuestro vector B, que asimismo parte desde nuestro eje de coordenadas hacia el punto que habíamos determinado. Ese es el vector B. Y el vector menos B asimismo parte desde el eje de coordenadas hacia el otro lado. Correcto. Muy bien, vamos a determinarlos de todas maneras. Ahí tenemos el vector B y acá tenemos el vector menos B. Primero nos piden la operación A menos B. Entonces vamos a trabajar con estos vectores, con el vector A, ¿sí? Y con el vector menos B. Nosotros queremos la resultante de ese vector.
Por lo tanto, recordemos que el método del paralelogramo lo que hace es trazar líneas paralelas a los vectores, o sea, una línea paralela al vector A en este caso y una línea paralela al vector B, en donde se me vayan a intersectar estos dos puntos. Y el vector resultante sería a partir desde el eje de coordenadas hacia el punto donde se intersectan las dos nuevas rectas paralelas. Ya, yo siempre recomiendo que para saber exactamente dónde es ese punto donde se van a intersectar las dos rectas paralelas, tomemos cualquiera de los dos vectores que se va a utilizar la operación. En este caso puede ser o A o menos B. Utilicemos menos B. Entonces miren, de aquí de menos B yo tengo que graficar el vector A, o sea, las componentes como tales. Por ejemplo, el vector A es menos 2, menos 5. Entonces miren, desde este punto cuento menos 2, sería para atrás, menos 1, menos 2. O sea, aquí, coma, menos 5 sería para abajo, a partir desde ese mismo punto. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Quiere decir que en este punto, exactamente en este punto, es donde se me van a intersectar las dos nuevas rectas paralelas. Vamos a graficar esas rectas paralelas. ¿Sí? La recta paralela entonces de A sería de aquí a acá, ¿verdad? Y la recta paralela de B, en cambio, sería de aquí a acá. Y ahí está determinado, está graficado nuestro paralelogramo, y lo que vamos a hacer ahora es graficar nuestro vector resultante. Nuestro vector resultante simplemente iría desde donde parte nuestro eje de coordenadas hasta donde se intersectan los dos puntos, como ya lo habíamos definido. Entonces, simplemente este es el vector resultante, ¿no? Este sería nuestro vector resultante de A menos B. Correcto. Vamos ahora a hacer lo mismo para B menos A, en todo caso. Para B menos A tenemos que realizar los mismos pasos. Tenemos que graficar las dos rectas paralelas a estos vectores, que es el vector menos A y el vector B. Podemos trabajar con cualquiera de los dos. En este caso voy a trabajar con el vector menos A, ya que en el caso anterior utilicé el vector menos B, acá menos A, con los que se trabaja en la nueva operación, ¿no? Entonces desde menos A yo grafico el otro vector B. B en todo caso sería menos 7, entonces desde ese punto grafico menos 7 hacia la izquierda, porque es negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. ¿Por qué hago esto? Para que me quede exactamente bien graficado nuestro paralelogramo. Ahora tengo menos 7 y 1 positivo, entonces sería para arriba. Entonces aquí exactamente en ese punto se van a intersectar las dos nuevas rectas paralelas. Vamos graficando esas rectas paralelas. Y esas rectas paralelas nos quedarían de la siguiente manera. Vamos a graficar la recta paralela a nuestro vector B. Sería acá. Sería desde el punto menos A hasta ese punto de intersección. Ahí tenemos menos B, la recta paralela. Y de azul vamos a graficar la recta paralela al vector A, que sería desde aquí hasta acá. Y tenemos bien definido nuestro paralelogramo. Ahora, nuestro vector resultante sería desde nuestro eje de coordenadas hacia el punto donde se intersectan las dos nuevas rectas paralelas. Ahí quedaría nuestro vector resultante. Entonces, ese sería ahora nuestro nuevo vector. En cambio, B menos A. Si nos podemos dar cuenta, A menos B y B menos A, ¿sí? Sería la misma resultante, pero en sentido contrario. Entonces vamos a definir eso, lo vamos a hacer por el otro método, por el método en el que se utilizan cada una de las componentes de X y Y. Entonces, para eso de ahí, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Pues bien, nosotros ahora vamos a determinar gráficamente por el método del paralelogramo, primero A menos B. A menos B. Entonces, A menos B, nuestro vector resultante de A menos B tendría las siguientes componentes. Contemos. En X, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 5 en X porque llegaría hasta aquí. Entonces, aquí sería 5 en X positivo. Y en Y sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Verdad? Ese sería nuestro vector resultante. Ahora vamos a determinar lo mismo para el vector B menos A, para el resultante entre B menos A. Gráficamente, por el método del paralelogramo, las componentes del vector B menos A sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Verdad? Aquí menos 5. Menos 5 en X. Y en Y sería 1, 2, 3,
4, 5, 6. 6 en Y positivo. Y nos damos cuenta que los vectores resultantes, miren, ¿ven? Son contrarios, ¿no? Son contrarios. Quiere decir de que el vector resultante entre A menos B va a ser igual a lo mismo que B menos A. ¿Sí? Entonces podemos determinar eso. Ahora vamos a realizar las operaciones entre A menos B y B menos A para quedar de acuerdo en que nos da el mismo resultado. Nosotros tenemos A menos B, ¿verdad? El vector A sería el vector menos 2, menos 5. Vamos a hacer como que la comprobación. Y menos B, que sería el vector menos 7,1. Entonces tenemos A menos B va a ser igual. Ahora, menos 2, menos 5. Menos, este menos se me va a hacer positivo porque voy a multiplicar por cada una de las componentes. Acá me queda menos por menos más, entonces se me hace 7 positivo y me queda negativo 1. Y simplemente lo que tengo que realizar ahí es ya la operación de cada componente. X con X y Y con Y. Tengo menos 2 más 7, menos 5 menos 1. Por lo tanto, el vector resultante de A menos B sería menos 2 más 7, me queda 5, menos 5 menos 1, menos 6. Miren, nos da el mismo resultado. Hagamos lo mismo para el vector nuevo, el vector resultante B menos A. Entonces, si tenemos B menos A, tenemos el vector B que es menos 7,1 y menos A que es el vector menos 2, menos 5. Entonces tenemos B menos A va a ser igual a menos 7,1 menos B, este se me hace positivo y tendría que multiplicar a cada componente por ese signo negativo. Entonces aquí se me haría el 2 positivo y acá el 5 también se me haría positivo. Tengo B menos A va a ser igual a menos 7 más 2, 1 más 5, porque es con cada componente, ¿no? B menos A me quedaría como resultado menos 5, menos 7 y más 2, menos 5, 6. Y llegamos al mismo resultado, ¿verdad? Muy bien, ahora lo que nosotros vamos a determinar en este problema va a ser la magnitud, porque ya tenemos el sentido. Vamos a determinar la magnitud y la dirección de cada uno de estos resultados. Entonces, la magnitud, ¿sí?, del vector A menos B va a ser igual. Miren, A menos B vamos a determinarlo como R, ¿sí? Ya. A menos B, que es lo mismo que R, la magnitud de R, va a ser igual a, en este caso, cada componente elevado al cuadrado, que es 5 al cuadrado, más menos 6 también elevado al cuadrado. Entonces, la magnitud de nuestro vector resultante R va a ser igual a 5 al cuadrado, que es 25, más 36, ¿verdad? Nosotros sumamos esos dos resultados, nos quedaría 6, 5, 11 con 1, 5, 61. Raíz de 61, y determinando la raíz de 61 nos queda esa magnitud, nos queda aproximadamente, sacándole la raíz de 61, 7.81 aproximadamente. Tiene magnitud 7.81 unidades. Ahora vamos a determinar la magnitud del vector B menos A. Entonces, la magnitud del vector B menos A nos va a quedar, asimismo, la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado, y nos damos cuenta de algo. Nosotros, sacando esa magnitud de B menos A, va a ser igual a raíz cuadrada de 25 más 36. Entonces, la magnitud de B menos A va a ser igual a la raíz cuadrada de 61. La magnitud de B menos A va a ser, en cambio, así mismo, aproximadamente nos da 7.81 unidades. Nos damos cuenta de que tenemos la misma magnitud de vector. Y es verdad, porque son vectores opuestos. Los vectores resultantes son vectores opuestos. Van a tener la misma magnitud, pero va a cambiar, lo que va a cambiar es el sentido y la dirección, que es el ángulo. Vamos a determinar el ángulo ahora para cada uno. Vamos acá aparte a hacer la dirección de A menos B. La dirección de A menos B, ¿sí?, nos va a quedar lo siguiente. Va a ser el ángulo, va a ser igual a la tangente a la menos 1 de su componente en Y, en este caso de A menos B, la componente en Y sería menos 6 partido en 5. ¿Sí? Si nosotros sacamos esa tangente a la menos 1, o ese inverso de la tangente, o el arco tangente, nos da lo siguiente. Nos queda un ángulo de menos 50.19 grados. Ya vamos a graficar ese ángulo. Vamos a hallar ahora, determinar el ángulo de B menos A. Porque asimismo sería el ángulo
va a ser igual a tangente a la menos 1 de su componente en Y, que en este caso su componente en Y es 6 y su componente en X es menos 5. Al final de cuentas, el ángulo también nos va a dar menos 50.19. Pero vamos a determinar correctamente el ángulo, porque tenemos nuestro plano cartesiano, entonces nosotros podemos valernos de eso. Vamos a graficar esos ángulos. Entonces, nuestro ángulo, nuestro primer ángulo, para A menos B, que en este caso A menos B sería el de acá, ¿verdad? Este vector de acá, sería menos 50 grados, entonces sería para acá. Aquí, ¿sí? Tenemos menos 50.19 grados. ¿Ya? ¿Por qué se lo grafica? Cuando son ángulos negativos se los grafica en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Así se grafica ángulos negativos, y ángulos positivos en cambio se los grafica contrario a las manecillas del reloj. Por eso usted lo grafique hacia abajo. Tiene un ángulo de menos 50.19. Ahora, pero correctamente, para sacar correctamente el ángulo del vector A menos B, miren, ¿en qué cuadrante se encuentra? Se encuentra en el cuarto cuadrante. Nosotros para determinar ese ángulo tenemos que realizar lo siguiente. De aquí, que se cuentan los ángulos, que es el ángulo 0, tiene que dar una vuelta hasta acá, ¿verdad? Ese sería el correcto ángulo de mi vector A menos B. Entonces, miren, si de aquí a acá, hasta acá, da una vuelta o tiene 360 grados, entonces el correcto ángulo, ¿sí? El ángulo correcto de mi vector A menos B, el correcto ángulo de mi vector A menos B sería los 360 grados menos 50.19, que es lo que tiene ese ángulo. Si nosotros hacemos esa resta, nuestro ángulo nos da igual a 309.81 grados. Y ese es el ángulo del vector A menos B. Ahora vamos a determinar el ángulo del vector B menos A. Mírenme, como tengo menos 50.19, el ángulo que me da ese valor es el de acá. Aquí yo voy a tener de ángulo 50.19 grados. Ahora, ¿yo cómo determino el correcto ángulo? Miren, este ángulo, este vector, ¿en qué cuadrante está? Está en el segundo cuadrante. Entonces, miren, nosotros desde aquí, desde el ángulo 0, trazamos el ángulo correcto hasta el segundo cuadrante, que tiene 180 grados, ¿verdad? Ahí hay 180 grados. Entonces, simplemente a 180 tendríamos que restarle esos 50.19. ¿Sí? Aquí es negativo, menos 50.19. Entonces, simplemente sería 180 menos 50.19, y ese ángulo nos daría un valor de 129.81 grados. Entonces el ángulo correcto sería del vector B menos A de 129.81 grados. Y bueno, estimados cadetes, eso es todo por la clase de hoy. Este ejercicio fue completo. La resta entre dos vectores, entre A menos B y B menos A, llegamos a la conclusión de que las resultantes de esos vectores, ¿sí?, serían vectores de igual magnitud, pero serían opuestos. ¿Por qué son opuestos? Debido a que tienen diferente dirección y diferente sentido, el sentido contrario. Y bueno, estimados cadetes, eso es todo por la clase de hoy. Espero que tengan un excelente día. Si tienen alguna duda, pueden consultármelo.